Por cierto, les presumí que compré lámparas para grabar y todo el asunto. ¿Sí se nota la diferencia o no? Sí, su rostro se ve más iluminado. Bueno, quiero comprar una cámara HD, pero ¿creen que están agotadas? Es, No no creo. es para mí. Bueno, les comento. Bueno, Abigail, hay que hacer profesional las clases. Miren, yo empatizo con ustedes. Si fuera un estudiante y tuviera que ver la cámara que se mueve todo el tiempo, los cambios de presentación, el profe mal iluminado, aquí con el micrófono que no se escucha. Hacen falta las cosas, mujer. O sea, son ese equipo que se va a ocupar el resto. Hay una, bueno, ya no es parte de la clase, pero bueno, hay un conocido que tengo, fue a hacer un módulo de su maestría a Japón, ajá, hace algunos años, varios años. El conocido cuando fue a hacerlo tiene o tenía 32 años. Entonces, pues ya saben, niño bien, Tec del Monterrey, maestría en negocios, todo el asunto. Pero pues ya sabes, ¿no? Como que completándole para el vuelo. Bueno, sí, pero me busco el hotel de 3 estrellas y no el de 4, porque Japón, ¿no? Y en eso llega a darles el módulo de la maestría un chamaco de 21 años en un Ferrari, de esos súper de colección, ni siquiera era... Jimel, buenos días, ¿cuánto tiempo sin saber de usted? Le extrañamos. No, es cierto, te has estado conectando, pero así damos más protagonismo a tu ingreso. Buenos días, Jimena. Les comentaba, entonces estaba este conocido y de repente el conocido decía eso, ¿no? No, hombre, pues un chamaco, un chavito, en un Ferrari en Japón. Y en eso, parte del, él se dedicaba a una empresa de computación, bueno, una empresa de internet, en donde decían, tú que ya hiciste dinero, pues cómo es que quieres hacer más dinero, cómo le tiras que vayan a ver más dinero, ¿no? Y él dice, eh, viendo el mercado, viendo que todo el mundo, que los teléfonos cada vez son más grandes, que la interconectividad, que las plataformas audiovisuales, la próxima década el dinero de donde se va a generar es en los creadores de contenido de video, porque todo el tiempo la gente está produciendo pantallas, que la pantalla de plasma, que tu LCD, que tu teléfono inteligente, que tus relojes. Entonces dice, mira, tenemos que llenar el contenido de esas pantallas. ¿Quién lo va a llenar? Entonces este canijo dijo, órale, no, pues sí es cierto. No me encantan esas ondas de la grabación y demás, pero bueno, en algo tienes razón, hay que ajustarnos a los tiempos, chicos. Adaptarse o morir, diría el tío abuelo Darwin. Ok, bueno, vamos a comenzar, vamos a revisar todo lo que es la estructura del lóbulo frontal. Ya lo habíamos visto, nada más para concretar. Lóbulo temporal, Kubler-Rossy, sí lo vimos, ¿verdad? Síndrome de Kubler-Rossy. Ok, pero nada de frontales. Exactamente. Pues nos vamos a ir un poquito rapidito. Me gusta porque ustedes son la clase más aventajada. Quizá no la clase con mejor promedio, pero sí la más aventajada que tengo. Entonces,
El frontal va a ser toda la tercera estructura que habíamos dicho, ya lo habíamos recordado, el lóbulo frontal es más o menos un pedazo de cerebro que representa un tercio de toda la masa encefálica, de todo el peso del cerebro. Este lóbulo frontal a su vez va a tener el consumo de casi del 10% de todo lo que nosotros nos alimentamos. Es un gran estructura. 300 gramos de nuestro peso se llevan el 10% de nuestra comida. Muy importante. Bueno, este lóbulo se va a dividir en dos segmentos, del lóbulo de corteza motora y el lóbulo prefrontal, o el segmento prefrontal. La corteza motora es la primaria, la premotora y el opérculo frontal. La primaria nos va a permitir un inicio de la actividad motora voluntaria. Justo cuando empiezo el movimiento, el primer segmento, que es la corteza motora primaria, me permitirá realizar este inicio de movimiento. Si yo de repente llego con Cristian y le digo, Cristian, dame eso, justo en el momento en el que hago este momento, le estimulo la corteza motora primaria a Cristian y Cristian me va a decir, yay. Ahora bien, la corteza premotora va a permitir la programación de la actividad motora. Entonces, el córtex premotor, la área suplementaria motriz y los campos visuales de los ojos nos van a permitir responder el choque, responder la palmada, ¿sale? Ah, pero si de repente Cristian dice, no te creas, y me hace esta parte, es donde se va a estimular toda esta estructura de retroalimentación. Alguien me escribió, ¿qué escribieron? 3, campos visuales de los ojos es precisamente esa parte de la coordinación. Ya vimos en el occipital cómo esos campos visuales atencionales son importantes para realizar el inicio de la actividad y corresponder al programa motor. Vamos al opérculo frontal y en la parte del opérculo frontal nos permitirá el lenguaje expresivo. Recordemos que el lenguaje... Sí, estoy presentando... Ya se puede observar, muchachos, corteza motora primaria, le voy poniendo en las actividades porque voy haciendo el switcheo, uno y otro. Pero bueno, corteza motora primaria, cuando yo estimulo a Cristian y me da una palmada. Corteza premotora, cuando hago la programación de todo lo que tiene que llevar, de toda la trayectoria de mi palma. Y el opérculo frontal me permitirá expresar dentro de un lenguaje, dentro de un simbolismo, todo lo que implica. Dame esos 5. ¿Vale? Ya no veo que la presentación. Yo sí la veo. Bueno, ahorita de regresar, muchachos. En el área prefrontal de la corteza prefrontal ya va a estar el funcionamiento ejecutivo y la planificación de la conducta. Y aquí vamos a tener 3 segmentos, el segmento dorsolateral, el segmento cingulado y el segmento orbitofrontal, orbital. ¿Sale? El dorsolateral nos permitirá una flexibilidad mental, el área cingulada nos va a permitir la motivación y la atención sostenida, y el área orbital, la regulación emocional. Repito, vamos a la pantalla. Dorsal, que es la parte superior, ¿sale? Digamos como lo que está antes del copete y quizás sea el copete, es el área que me permitirá a mí tener controlada la flexibilidad mental. Que esto puede ser los ejercicios de cómo yo voy observando algo y cambio y hago un switcheo, o bien cómo es que tengo las imágenes estacionadas. Les hice el comentario. ¿Qué opina? Regularmente quien tiene alterado esta estructura cerebral son personas añosas. Hagamos el ejemplo. ¿De qué manera creen que una persona de 75 a 85 años tenga una idea sobre 2 mujeres que se besan en la calle?
Pues que está mal, ¿no? Para él. Como algo raro, como algo inadecuado, como algo malo. En ese momento vamos a tener esa idea extraña, sosa, porque estas personas no van a poder lograr concretar precisamente esa mecánica, ¿vale? Dentro de la concretud de esa mecánica vamos a tener dificultades para poder aprender nuevas cosas, para poder manejar nueva información, para poder ampliar criterio. Es flexibilidad mental. De ahí, el área cingulada nos permitirá tener motivación y atención sostenida, lo que me permite mantenerme en clases, lo que me permite observarme apurado y atareado, lo que me permite mantenerme congruente con hacer mis tareas, y todo lo que me indique continuar el camino, hablamos de que el área cingulada está activa. Y el área cingulada va a ser la parte más polar, como que digamos que es esta situación, esta partecita amplia. ¿Qué nos va a decir entonces el área orbital? El área orbital nos va a permitir regular la emoción, las características emocionales base. ¿Sí se me escucha? Yes. Ok. En este sentido, el área orbital va a estar regulando las emociones, nuestros sentimientos, nuestras conductas aprendidas, la manera en la que nos acercamos a las personas, la forma en la que estamos eh, coordinándonos, observándonos, viéndonos, promoviéndonos, ¿vale? Estas maneras, estos núcleos, estas situaciones nos permitirán tener un acercamiento más claro a las personas que queremos, a la mecánica de agresión o agresividad que puede existir, entre otros. Veamos un poquito más la función de las capacidades que tiene todo este bloque en cada uno de las situaciones presentes. El lóbulo frontal, cuando se va a distribuir en todas sus capacidades agregadas, vamos a tener algo que se llama función ejecutiva. La función ejecutiva van a ser aquellas que nos permitirán manifestarnos como seres humanos, lo que nos hace creativos, inteligentes, diferenciados, es la parte que nos hace nosotros. Y estas funciones ejecutivas, entre algunas otras, son la capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, modular e inhibir la actividad mental. Que yo pueda controlar mis pensamientos es porque tengo una función ejecutiva. B, capacidad para la monitorización de tareas, que yo tenga esa habilidad amplia para poder tener la olla de los frijoles prendida, pero la lavadora encendida, pero estoy cuidando al perro pero estoy contestándole al profesor en el WhatsApp y estoy grabando mi cápsula de TikTok para la noche, es porque tengo esta habilidad. Cosa vamos a observar en las funciones ejecutivas: la selección y previsión y anticipación de los objetivos. Que yo tenga una vista a futuro de lo que quiero, de lo que espero, de lo que debo de organizar para obtener, es porque mi función ejecutiva está activa. La flexibilidad de los procesos cognitivos se refiere a la manera en la que paso de uno a otro. Fluidez ideatoria es de qué manera voy desarrollando estas estructuras mentales. Un ejercicio de fluidez ideatoria podría decirse esos cuentitos
esos cuentitos que ocurren cuando otra persona tiene que ir completándolo, y decimos que la princesa se encuentra en el castillo y de repente, y pasamos la palabra y vamos explicando, vamos expresando de qué forma se está organizando. Rodolfo, buenos días. ¿Por qué? Porque tengo una fluidez de pensamiento, fluidez de ideas. También vamos a encontrar control de la atención, modulación, inhibición y selección. Que yo pueda mantenerme, que yo pueda enfocarme, que yo pueda sostener la cantidad de percepción que proyecto en el otro, me permite realizar esta función ejecutiva. Pongamos un ejemplo. Necesito un voluntario, alguien que pueda abrir su micrófono. Yo. ¿Quién dijo yo? Yo, Alejandro. Alex. Híjole, contigo va a ser complicado, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué, profe? Eso me lastimó. Vale. ¿Han visto esos correos de internet en donde de repente estamos, como que nos piden que hagamos una cosa y nos sale otra? Bueno, Alex, observa la pantalla del monitor. Sí. Necesito que leas lo más rápido posible todo lo que está, todas las palabras que están ahí. Solo léelos lo más rápido posible. Perfecto, va. ¿Listo? ¿Ya? Va. Verde, negro, azul, amarillo, rojo, verde, amarillo, azul, azul, verde, amarillo, rojo, amarillo, blanco, azul, rojo. Perfecto. En este caso, Alejandro está prestándole atención, está logrando que su percepción logre una aplicación de un sistema tan automatizado como es la lectura. Vamos por todos lados y solo leemos y leemos. La lectura es tan intrínseca a nuestra formación del cerebro, tan intrínseca a nuestro pensamiento, que lo único que podemos hacer es, va de nuevo Alejandro, lee. Verde, negro, azul, amarillo, rojo, verde, amarillo, azul, azul, verde, amarillo, rojo, amarillo, blanco, azul, rojo. Cuando lo vemos precisamente esa parte de la lectura. Pero esta función ejecutiva es lo que a mí me permitirá regular de qué manera quiero enfocar esta atención. Y es donde vamos a observar diferencias cuando le pedimos a Alex. Alex, ahora repite lo que hiciste, pero en vez de leer la palabra, necesito que digas el color de cada una de las palabras. Perfecto, prof. Amarillo, azul, verde, rojo, azul, rojo, verde, amarillo, verde, ¡ay, carajo, sí está difícil! ¿Me lo puedo intentar otra vez? La última. A ver, amarillo, azul, verde, rojo, azul, rojo, verde, amarillo, verde, rojo, azul, amarillo, rojo y verde. Okay. ¿Notaron cómo es que Alejandro empezó a tener dificultades? Y empezó a tener dificultades a mitad de la tarea, porque como que de repente iba a iniciar su mecánica, iba a iniciar con, pero se lograba contener. En esta tarea podemos observar todo ese proceso frontal de uso ejecutivo que tenemos con la mecánica del lóbulo frontal, ¿sale? ¿Cómo es que nuestra atención va dirigiéndose? Es difícil, es una situación difícil, ¿por qué? Porque de hecho primero estimulamos el área que se enfoca en poder caracterizar la lectura y después realizamos algo distinto a esa situación. El esquema en neuropsicología cognitiva se llama estímulos go-no-go. O sea, que tienes que ir, te tienes que frenar y después tienes que ir otra vez. Ayuda mucho para el desarrollo de precisamente esas estructuras, pero sigamos platicando. Tenemos también formulación de conceptos. Gracias, Alejandro, por su participación. Tenemos también formulación de conceptos abstractos y de pensamiento conceptual. Esto es una característica que nos permite relacionarlo incluso con otras teorías psicológicas. ¿Cuáles son los 4 momentos de estadios de piagetanos del desarrollo cognitivo?
Sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Ok, ¿qué nos dice Piaget en operaciones formales? Que ya vamos a pensar de una manera abstracta. Y podremos resolver problemas matemáticos. Exactamente, en ese sentido, Lógico o racional. a ver, ya no escuché lo último. Que hay un pensamiento lógico o racional. Ujú. Y en ese caso, se observa la mecánica de este lóbulo frontal. Cuando ya tenemos cierta edad, ya vamos a poder ocupar nuestros frontales de manera completa y compleja, y nos va a permitir la formulación de conceptos abstractos, de características específicas, de formas de pensamiento estructurado, ya dentro de los estadios piagetanos. Al principio no, y no se entiende porque, pues como son infantes, el desarrollo de los frontales pues no es muy específico y todavía les falta tiempo. Pero después de los 15, 16 años, ya podemos observar la realidad. También tenemos la memoria de trabajo, de qué manera se está organizando todo lo que yo debo de obtener en la cabeza para poder procesarlo después. ¿Recuerdan en la clase cuando le pedíamos a los compañeros, incluso creo que participó Rodo, de recordar la serie de dígitos? Ahí es, ándale Giuliani, ahí es cuando se observa esa memoria de trabajo, de qué manera puede estar estructurada esta característica de tener muchos elementos distribuidos y poder concretarlos en nuestra cabeza. Bueno, también vamos a observar la organización temporal de la conducta, de qué manera estructuro la forma en la que aparece la conducta, y puedo ir paso a paso, momento a momento. O sea, para hacer un huevito, primero voy del paso A al paso Z. Para bailar, debo de poner mi pie antes del otro y después de aquello para poder realizar un giro. En esa mecánica, la conducta también tiene una temporalidad. En las funciones ejecutivas van a consistir en una habilidad para participar de manera interactiva con otras personas. Imagínense que ahorita nos empezamos a chismear, a decir, y yo traigo eventos del pasado o traigo situaciones que todavía no planteamos dentro de la narrativa. Las funciones ejecutivas se encargan de mantenernos en un hilo conversacional o de comunicación verbal y no verbal. Autoconciencia de la persona. Las funciones ejecutivas también nos indican de qué manera somos, cómo estamos, qué nos caracteriza, qué nos atribuye, qué nos maneja, qué nos empeora, qué nos acomoda. Y es una manera en que vamos a obtener una conciencia de un plano mental. Cuando somos pequeños y de repente la maestra del kinder nos dice, dibújate, hacemos, ponemos en una hoja de papel dos palitos, dos manitas, un cuerpo y una cabeza. Este soy yo dibujado. Cuando soy del kinder, sí, porque en general observo las grandes características amplias. Pero a lo mejor después crezco y yo voy a decir, ese soy yo dibujado. Significaría que hay un poquito de cosas externas, extrañas, amplias, que valdría la pena que pudiéramos mejorar. Y el plano visual verbal es parte de... Conforme voy desarrollándome, cada vez le pongo más detalles al cuerpo, cada vez le pongo más detalles a la situación. ¿Sale? Hasta que voy estructurando pues una idea más completa y más organizada de lo que puede ser una persona. Y poco a poco y lentamente. Pero es porque los frontales cada vez logran tener mayor autoconciencia de la persona. Y una conciencia ética. ¿A qué creen que se refiera
que nosotros como humanos en el manejo de nuestros frontales tenemos una conciencia ética. Que sabemos que está bien y que está mal. ¿Podría Ay, ser eso? usar pajillas para no matar a pingüinos y perdón, a tortugas. Y empezamos a ser empáticos con nosotros y empezamos a observar que hay reglas que no se deben de sobrellevar, que no se deben de sobreponer por conciencia del cuidado a los demás, a mí mismo, a mi preservación del ambiente, a mi cultura ecológica, entre otros. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. Ok, muy bien, Juliani, muy bien, Abigail. Dentro de estas grandes funciones vamos a tener la de la inteligencia. Alguien que me comente, ¿cómo conceptualiza la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Yo, Como un yo- conjunto de aprendizajes. Es la capacidad o habilidad para poder comprender conocimientos. No. Comprensión del conocimiento, ok. ¿Alguien más? La yo- inteligencia es el conocimiento de la mejor manera. La reacción, proceso del conocimiento de la mejor manera. De manera tradicional, la inteligencia se define, bueno, dentro de las grandes definiciones, hay muchas definiciones, pero una de las más trascendentes es que la inteligencia va a ser la resolución de problemas, déjame decirte. el reconocimiento de patrones. Si juntamos un poquito esas dos, tenemos una definición decente de lo que puede llamarse inteligencia. Cuando nosotros resolvemos un problema con información del medio ambiente, es como particular y adecuado y bueno. Cuando reconocemos patrones que a su vez nos permiten la resolución de problemas, nos ponen la misma mecánica. ¿Sale? En este caso, el frontal se va a encargar de esta situación específica, aunque el reconocimiento de patrones puede ser por vías ápticas, vías sonoras, vías gustativas o vías visuales. El frontal también nos va a regular la atención sostenida, dividida y del control voluntario. O sea, que nos enfoquemos, que nos mantengamos, que logremos hacer que ese enfoque pueda cambiar a otra situación, son aspectos estructurales de la atención. Otra cosa nos va a regular el frontal, la memoria, sobre todo una memoria contextual. Yo sabré cómo es que aprendí a nadar, a andar en bicicleta, a acicalar un cachorro, a besar, a muchísimas características base en función de mi lóbulo frontal, que es donde voy recuperando grandes de las experiencias humanas. Esta memoria puede ser prospectiva, temporal y de trabajo. Si bien el lóbulo temporal es el que se encarga de la memoria, son situaciones alrededor de la memoria las que nos permite su manejo frontal. La memoria del futuro se llama memoria prospectiva. Ya hemos dado algunos casos de eso. Abramos el micrófono, chicos. ¿Algún ejemplo de memoria prospectiva? ¿De memoria del futuro? ¿De recordar cosas que aún no han pasado? Los déjà vus. Los déjà vus son... No, pero el déjà vu no es algo del futuro, es algo del pasado, ¿no? Que creemos la sensación de ya haber vivido. Y yo iba a decir eso, pero como dijo del futuro. Premoniciones, dice Miguel. Sería un ejemplo como un plan de vida, porque se plantea algo que va a pasar en el futuro. Va por ahí, Fátima. Muy bien. ¿Puedes seguir desarrollando? Plan de vida. Vas bien. ¿Qué más? Porque son cosas que no sabemos si van a pasar como las planeamos o no.
pero se refiere sobre todo a planeación. Entonces Fátima va a utilizar su memoria del futuro, la memoria prospectiva, y nos va a decir, mira, tengo que pagar la colegiatura porque si no, no me podré registrar en el sistema, porque si no, no voy a poder lograr hacer las materias, mis exámenes, y no me voy a poder graduar como psicóloga. Y esa situación de memoria prospectiva me permitirá a mí regular mi comportamiento a futuro. Muy bien, Fátima. ¿Qué otra cosa podemos ir observando dentro del control de la memoria? La contextual. ¿A qué se refieren con el contexto? ¿Quién, levante la mano en su casa, sabe manejar? ¿Quién de esos que levantaron la mano en su casa quiere compartirnos su historia? ¿Cómo aprendieron a Yo, manejar? profe. Yo, profe. Ajá. Pues cuando aprendí a manejar tenía 10 años. Mi papá me hizo manejar sí o sí. Y tenía... No, al prender el coche, pues las primeras veces cuando quita el clutch, el pedal cuando hay una velocidad, pues el coche se acelera y se apaga. Ok. Me estás repitiendo algo de una memoria procedimental. ¿Valdría la pena que nos contaras un poquito en qué contexto estabas? ¿Por qué es que te obligó a conducir? ¿Qué carro condujiste? Cuéntame eso. Más el contexto. Híjole, el contexto es chistoso, pero a la vez trágico. Mi papá estaba encima así de sus copas y me dijo, llévame al Oxxo. El Oxxo estaba en la esquina de la casa. Y no, pues no sé manejar, pues te enseño. Y así. Ok, no es chistoso el contexto, creo que tiene otro calificativo, pero nos sirve de ejercicio. Muchas gracias, Bruno. Gracias. Cuando estamos en esta parte del contexto es que nos permitimos observar cuáles son las categorías atribuibles. En general, hay memorias que nos permiten recuperar la mecánica. Imagino que a Bruno ya no le falla manejar, ya no se le traba la dirección, ya no tiene problemas para organizar sus cambios de embrague y todo lo demás, pero nos permite la mecánica que observamos, nos permite enfocar la atención, enfocar la situación contextual y grabarla como parte de la experiencia, ¿vale? Y eso nos lo hace el frontal. La de trabajo ya la dijimos con el ejemplo de Rodo en la prueba. El lóbulo frontal vamos a tener características de funciones del lenguaje, de la flexibilidad mental, del control motor y de la regulación de la actividad emocional, como ya lo habíamos comentado. Y vamos a observar una de sus grandes patologías. Curiosamente, las patologías son tan amplias, tienen tantas características distintas que responden a una de la sola estructura cerebral, que la vamos a poner con el mote de síndrome disejecutivo. ¿Qué significa este síndrome? Que vamos a tener pérdida de capacidad de planificar, anticipar, monitorizar o inhibir la actividad mental. Vamos a dejar de planear, vamos a dejar de estar al pendiente de lo que hacemos o decimos, vamos a dejar de querer hacer cosas y vamos a inhibir lo que realizamos por situaciones de este síndrome de disejecutivo. O bien vamos a tener dificultad para realizar tareas de modo concentrado, con déficit atencional, distractibilidad causada frente a estímulos externos irrelevantes. Entonces, de repente, ya me voy a poner a hacer el examen de la clase y veo un gato y me voy con el gato. Ya regreso a la silla y me siento y veo un perro y me voy con el perro. O ya me mandó un meme mi amigo y me fui al teléfono, ¿vale? Y es donde vamos a tener las situaciones
de atención, de complicaciones con la atención. También puede presentarse C, incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas. Y ahí es donde vamos a tener dificultades complejas, incluso del lenguaje, en donde la comprensión no la voy a poder llevar o sobrellevar. ¿Sale? Y es donde vamos a tener fallas diciendo tigre de hijo de tigre pintito. ¿Qué significa hijo de tigre pintito? Que así como es el padre, igual sería el hijo. Vale. Y una persona que tenga un síndrome disejecutivo va a entender pues que el tigre está rayado, porque tienen rayas los tigres. Por eso está pintito. Bueno, pero está mal, porque debería decir hijo de tigre rayado. Pedro, ahí te hablan. Qué feo que sean así, muchachos, en serio. Ya ni porque estamos en casa, en línea, los están escuchando sus mamás. Bueno, también vamos a tener una pérdida de la flexibilidad cognitiva, de tendencia a la perseveración y rigidez del comportamiento. O sea que vamos a repetir una y otra y otra y otra ocasión las situaciones alrededor de las circunstancias hechas. Pongamos un ejemplo claro. Podríamos poner los exnovios que les estamos contestando ahorita, bueno, las exnovias, exnovios que les estamos contestando ahorita por la pandemia. Pero en este sentido, lo que vamos a hacer es que se nos va a dificultar poder ampliar nuestro criterio, tener situaciones específicas y genéricas, o mejor dicho, innovadoras para poder resolver las situaciones de siempre. Si lo vemos en un ejemplo de música, siempre haremos ese movimiento que no nos permite realizar una nota. O si lo vemos desde el baile, vamos a realizar ese paso que ya sabemos que está mal hecho, pero no vamos a poder dejar de hacerlo. Es perder flexibilidad cognitiva. Y por último, el síndrome disejecutivo va a caracterizarse por tener alteraciones en la personalidad, el humor y las emociones, con incremento de la impulsividad y desinhibición del comportamiento. O sea, nos vamos a volver más malhumorados, o nos vamos a volver más expansivos, o nos vamos a volver más enojones, o nos vamos a ver más demandantes, o nos vamos a volver más suaves, más descontrolado, más distinto. Nuestra personalidad cambiará. Así como nos vamos a volver impulsivos, o existirá esta situación de impulsividad. Ándale, exactamente. Repito, Piñas Gate es por excelencia el caso del síndrome disejecutivo, porque se revienta la parte frontal, porque se desestructura situaciones dorsales y porque se mantiene vivo y toda la familia lo manda a freír espárragos, ya que ya no lo aguantaron al pobre pacientito. Sí, Giovanni, sigue balconeando a Rodolfo. Vamos a ver cómo está disejecutivo el muchacho. ¿Quién será el paciente, quién será el alumno más disejecutivo de la clase? Bueno, candidatos. ¿El alumno más qué? ¿Eh? ¿El alumno más qué? Perdón, se trabó un poquito. El alumno más disejecutivo. Ese es Alejandro. ¿Por qué? Es que no ve que a cada rato se preguntas como de que, Miren, eso puede ser interpretado como situaciones atencionales, pero disejecutivo me refiero a andar con muchas parejas, tener una vida sexual sin protección,
Sí. No tener organizado ni planteados la entrega de tareas, una actitud agresiva y sí, son bromas. Obviamente todo esto es una broma, muchachos. Pero digamos que convivimos con un alumno disejecutivo, más o menos serían situaciones que estarían planteándose, ¿vale? Sería una persona que no entregue tareas, que no pueda organizarse en exámenes, sería una persona que mm, pueda tener una marcha rara, como que no despegue los pies del piso. Chinga, Yo soy tengo un yo. candidato, profe, perdón, el Juan. Ya, basta con las preguntas. Pobres muchachos, ya estamos poniendo nombres. Ale, tú eres el mejor estudiante del mundo, no te creas nada. No, yo sí soy disejecutivo a veces. Tenías más atencional, es diferente. Luego platicamos. Maldita mañana. Bueno, y estas alteraciones van a estar patentes en esta situación. Veamos un poquito cuáles serían las áreas que se estarían desestructurando. El área frontal de la patología frontal va a ser la parte de azul más grande. Sale esta que es la dorsolateral, la que está arribita, justo en el micopete, justo en la parte en donde se empieza a poner poco pelo los hombres. Orbitofrontal sería más pegada a los ojos, lo notan como más cercana a la base. Y la singular es como que la que está en medio de esas dos grandes estructuras, pero más pegada a las emociones, más pegada al límbico, más enterradita. ¿Se nota? Ahora, esta sintomatología nos va a dar o nos va a indicar que cada una de estas lesiones, en cada una de estas áreas, va a tener un perfil distinto. El perfil dorsolateral, el perfil singular y el perfil orbital. ¿Qué va a consistir el perfil dorsolateral? Que si tenemos un síndrome ejecutivo dorsolateral, los pacientes van a presentar incapacidad para generar nuevas hipótesis, pérdida de flexibilidad mental, dificultad para resolver problemas complejos, disminución en la fluidez verbal, pérdida en las estrategias de nuevos aprendizajes, diferencias para iniciar programación motora, dificultad para realizar actividades motoras alternantes, alteración en el recuerdo temporal de acontecimientos y trastornos pseudodepresivos. Van a ser personas que de repente empiezan a apostar mucho, y apuesten, y apuesten, y apuesten. ¿Por qué? Porque están esperando que van a ganar. O van a ser personas que se van a casar con el chico que no trabaja, que a sus 40 años vive con sus padres, que apuesta, que toma, que es violento, pero se van a casar con él pensando que lo van a cambiar. Ahí quien tiene el problema disejecutivo es la persona con la que se casa. No el problema, sino el otro. Van a ser personas que van a tener esta tendencia a empezar nuevas acciones. Les conté del paciente que fue técnico en Airlines, en American Airlines. Ok. Era un paciente de 61 años, estuvo y se jubiló de American Airlines, era técnico de mantenimiento de turbinas. Un buen trabajo, un trabajo decente. Llegan a la consulta porque el paciente tuvo un accidente cerebrovascular, un EBC, entonces como que una venita se le puso loca y ocasionó problemas. Parte de la mecánica de la atención era ver si le podíamos recuperar la memoria, porque le daban
El señor tenía algo así como 200,000 millas de vuelo por todo lo que le daba la aerolínea. Cada año le daban 1,000 millas, no, 10,000 millas, y podía usarlas para hacer vuelos, ¿no? Entonces ya tenía muchos años acumulados, perdió la contraseña, la única forma en la que podían acceder a esas millas es con la contraseña del lugar. Y la señora estaba desesperada porque ya le urgían unas vacaciones y le urgía tomar las vacaciones y le urgía pues poder irse, ¿no? En eso el señor cambió mucho, cambió radicalmente su conducta, pero lo neurológicamente raro, lo neurológicamente complicado era que se había vuelto muy pegajoso. Tenía rasgos también de este síndrome temporal que se observa de epilepsia temporal. El señor no le gustaba el café. Y si la señora pedía una taza de café, bueno, antes del accidente, si el señor pedía una taza de café, bueno, la señora pedía su café, el señor se pedía otra cosa o lo que le gustara. Entonces ahora cuando ella pide café, él pide café. Si ella pide en un restaurante una milanesa, él pide una milanesa. Si ella la pide con picante, el que no le gusta el picante, la pide con picante. Así como cuando los niños pequeños piden todo lo que pide el papá, igualito. En ese contexto de esa situación, los muchachos, la señora estaba desesperada porque no era el hombre con el que ella se casó. Y hasta no recuperar, pues muchas situaciones del frontal no iban ni a recuperar la contraseña, ni a esperar que el señor tuviera una autonomía en su toma de decisiones. Son pacientes dorsolaterales. Vamos a tener otro perfil de pacientes cuando observamos el cíngulo. Y en el cíngulo vamos a tener pacientes con reducción de la actividad espontánea, apatía y pérdida de iniciativa, alexitimia, hipolalia y restricción del lenguaje, laconismo en las respuestas verbales y trastornos pseudodepresivos. O sea, un paciente que no hace nada. ¿Cómo se imaginan una persona así? A ver, chicos, los escucho, los leo. ¿Qué es laconismo? Paciente. Laconismo. Uh-huh. Yo le digo. A ver, Alex. Brevedad o concisión, especialmente en expresión. Referencias Wikipedia. Uh-huh. Van a ser pacientes muy callados, muy parcos, que van a contestar con, ajá, sí, no, bueno, ok. ¿Por qué? Porque son estructuras que van a estar mermadas. Son pacientes que pierden la motivación. Cuando vemos más o menos un paciente con ese tipo de rasgos, es porque abandonó la escuela, porque ya no le hace caso a su mujer, deja de tener una orientación hacia su sexualidad, deja de trabajar, deja de vincularse con sus amigos, los objetivos, los hobbies que tenía ya no le llaman la atención. Son Profe, pide. Soy Abby, perdón. Tengo duda en esto. O sea, la persona no pierde como tal la capacidad de hacerlo, sino simplemente como pierde el interés y se vuelve algo patológico. Por así decirlo. Mira, el frontal se encarga de iniciar la conducta. El frontal se encarga de hacernos planes motivacionales. El frontal se encarga de que nosotros y lo que queramos hacer se
ejecute y se haga. Entonces, cuando yo me empiezo a desestructurar de esta área, dejo de saber, dejo de entender, dejo de estructurar mis movimientos para hacerlo. A diferencia de una persona que tiene dudas, las personas que tienen dudas se hacen en su cabeza los planes, las motivaciones, las ideas, ¿no? Que las ejecuten es distinto. Cuando viene en diciembre y digo, no, hombre, el 2021 me voy a poner resabroso, a ejecutarlo es distinto, pero por lo menos yo me voy motivando o yo voy haciendo este plan que lo genera mi lóbulo frontal, mi área singular, ¿vale? Pero de este símbolo a que yo lo ejecute, necesito mandarlo a áreas premotoras. Si yo lo logro ejecutar bien, significa que estoy haciendo todo ese plan, pero inicia. Las personas que tienen una patología frontal singular no lo inician, no son capaces de darse cuenta que ya no quieren nada, no son personas capaces de volverse a motivar o volverse a observar en esa mecánica de vida. Son también conocidos como pacientes sin alma, se les borra el alma, se les borra la motivación, se les borra hacer sonrisas, incluso estar enojados. Son pacientes que pues andan por ahí como cascarones vacíos o que empiezan a tener esa patología. Había un chat de Alex. Oiga, pero entonces el laconismo podría ser un sinónimo de antipático, por decirlo así, lo que popularmente decimos antipatía. Es que la antipatía tiene un dejo de una emoción, bien puede ser asco, bien puede ser enojo. O sea, una persona seria, científicamente se llama, bueno, se le dice que tiene laconismo o algo así. Serio sería eso, o sea, serio sí es mantenerme, enfocarme, o sea, pero laconismo se refiere más a ultra deprimido. Por ejemplo, haz una pregunta, intentaré primero contestártela de una manera soberbia, después dijiste otra, ¿no? Dice, Una forma antipática, te la intentaré contestar de una manera antipática y después te la intentaré contestar de una manera lacónica, ¿sale? ok, perfecto. Profesor Vicente, ¿usted se dedica a la investigación de drogadicción, por ejemplo? Obvio. ¿Eso es antipático o...? Ok, ¿le caen bien sus alumnos? Sí. ¿Se divierte dando clase? ¿Se observa la diferencia? Ajá, un poquito de diferencia, porque en la segunda parece robot. Exactamente. No hay contenido emocional y es muy parco, así como es lentificado. Hagamos otra vez el ejercicio. Va de nuevo. Ok, profesor Vicente, ¿se divierte en su trabajo? Sí, ¿Le gusta dar clases? no. Es gracioso. ¿Se entiende? O sea, hay contenido emocional en uno, en el otro no, se pierde. Profe, pero por ejemplo, si la pregunta fuera diferente, fuera, por ejemplo, ¿mataría a alguien? Si nos vamos a esta parte como soberbia, pues obviamente diría que no, porque hay un proceso emocional y de pensamiento. Pero una persona con laconismo diría que sí. Hagan una pregunta en donde implique, hagan una pregunta en donde yo tenga que responder algo distinto a sí o no. ¿Cómo fue? Primero contestaré soberbio o antipático y después contestaré lacónico. Ok.
Profesor Vicente, usted ha sido acusado de un asesinato. ¿Cómo lo asesinó? No, esas preguntas. No. Nunca asesinaría a nadie, obvio. Como la película del hoyo. Güey. Ok, pero usted ha sido acusado y hay pruebas. Tiene que contestarnos por qué lo hizo. ¿A qué se debe su acción? No matar, no. ¿Se entiende la Es un diferencia? procedimiento. El último es como si no estuviera presente, ¿no? Como que si su cuerpo estuviera Profe, aquí, pero su mente no, no sé. Y repito, son considerados pacientes fantasmas, como que nada más nos dejan el cascarón, porque ya no hay nada que inicie esa, sus emociones son como planas, ¿no? No saben si están tristes o felices, solamente no sienten así una emoción. mm, no solo no sienten, no hay nada que inicie la emoción. No hay un estímulo que lleve un sentimiento, ¿no? Una sensación, No, por ejemplo, nos dice Cristian, cuando tu pareja se pone celosa y es bien cortante contigo, ahí hay emociones, ahí hay desprecio, ahí hay una motivación. Es un lenguaje pasivo-agresivo o muy agresivo, pero existe un trasfondo emocional, porque existe un trastorno motivacional. Digamos que yo maté a alguien, pero si ni siquiera lo considero, es como, Profe, la perversión no entraría, ¿verdad? Porque sí hay una emoción como de placer, ¿no? Entonces no entraría. ¿No? exactamente, además de que existe alegría, o sea, recuerden que los sentimientos son manipulados, son procesados por las emociones. Dentro de esa estructura existe una emoción de base que te permite justificar tu pensamiento, que además es un pensamiento motivado. Todo lo que nosotros deseamos, creemos, sabemos, lo maneja el frontal. Ok, prof, pero entonces el laconismo es ¿cómo puede ser catalogado? ¿Como una enfermedad, como un rasgo de personalidad, como un daño o como un No, trastorno? es una estructura de observación psiquiátrica. De hecho, se ocupa dentro de la descripción psicopatológica. Está presente en algunos aspectos sociopáticos, pero no es excluyente de esas de situaciones de la personalidad. Hay personas que son muy reservadas, muy reservadas, y que le sacas una palabra al año. O sea, que no le, y realmente no tienen una necesidad. Ese laconismo es para descripción de esas personas. Yo los considero hombres serios o personas que son muy serias, que no tienen que platicar. Están bien, o sea, porque están bien. Pero se ocupa el término dentro de la descripción del síndrome disejecutivo, porque el síndrome disejecutivo es el que provoca eso. Como dice Avi, ¿cuándo aparece? Sí, aparece en raíz de accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, problemas metabólicos, infecciones y una infinidad. ¿Por qué? Porque hablamos de que cambia la persona, ¿sale? Ahora veamos un poquito el trastorno orbital. En el segmento orbital vamos a ver trastornos pseudopsicopáticos, cambios de personalidad, desinhibición, irritabilidad, agresividad, ecopraxia, incapacidad para adaptarse a las normas sociales, conducta emocional inadaptada, euforia, hipomanía y síndrome anético. Chicos, me causa problema pseudopsicopático y síndrome anético. ¿Qué significan? Que a la vez no es patológico.
Anético. Pseudopsicopatológico se refiere a que casi es patológico, pero no lo es. Ajá, eso quería decir. O psicopático se refiere a que existe un proceso de psicopatía. Son personas agresivas, violentas, demandantes, complejas, difíciles, vaya. Son personas que le pegan a perritos en la calle, que roban autos sin necesitar, son personas que violentan a gente sin conocerlas, ¿vale? Que no llegan a la psicopatía de asesinar, matar, violar, golpear impunemente, pero que sí están dentro de esta estructura. Anético. No sé. Al Batigul. ¿Qué salió? Que es incapaz de adaptarse a la vida social. Que ya no va a tener estas normas, que ya no va a estar contento con estas situaciones específicas y claras, ¿vale? Recordemos a Phineas Gage, él es el paciente orbital por excelencia, porque se desestructuró toda esta parte. ¿Ven dónde le entró la barra? Entró casi así. Es más, vamos a ponerle una línea. Uy, ¿dónde está la línea? Más o menos la barra le entró así, ¿no? ¿Sí lo notan? Sí. Pues miren, estuvo destrozando todo el órbito frontal, toda la parte orbitaria. ¿Va? ¿Qué características distintas, bonitas vamos a tener con el síndrome disejecutivo? 1. Muchas veces el paciente no va a tener conciencia de su enfermedad. Nosotros, bueno, más o menos sabemos que vamos aprendiendo. Bueno, nosotros más o menos sabemos pues que las cosas ahí van, ¿no? El paciente, no. Piensa que está bien, piensa que todo lo hace adecuadamente, piensa que los que están mal son ellos, o lo que está mal adecuado es el mundo, porque él se encuentra adecuado. Es una característica del disejecutivo. 2. Piensan que tienen más habilidades de aprendizaje y de memoria de lo que creen. Digamos que nosotros nos quedamos con el proceso del 80%. Imaginemos que pusimos mucha atención a la clase, entonces dentro de esa atención a la clase, nosotros nos quedamos como con el 80% de lo que dijo el profe, ¿no? Pues bueno, hay pacientes, dice ejecutivos, que se van a quedar con el 30%, con el 40%, pero que van a pensar que se quedaron con el 80%. ¿Sale? Y no va a ser lo mismo la construcción de conocimientos, de opiniones, de estructuras con el 40 que con el 80. 3. Si bien no se altera particularmente la memoria, se pierde contexto. Hay pacientes que son disejecutivos que pueden volver a aprender. La memoria no está en el frontal, la memoria está en el temporal. Y podemos por el temporal aprender a carpintería, una situación mecánica, un oficio, a programar, a manejar una computadora. Podemos aprender muchas cosas, pero el contexto en donde lo estamos aprendiendo que nos va a olvidar o no lo vamos a poder concretar. Por eso le hice la pregunta a Bruno, ¿cuál era tu contexto? ¿Dónde aprendiste a hacer esto?
¿Sale? También estos pacientes van a alterársele la memoria prospectiva, no van a planear a futuro, muchachos. Vamos a perder esta situación bien categórica, ¿vale? Como que ¡plup! Se nos va a desaparecer el resto del futuro. Ya no vamos a poder organizarnos ni saber qué es lo que viene. Vamos a tener la incapacidad para entender refranes o textos complejos. Hagamos un ejemplo. El refrán queda claro, hijo de tigre pintito, entonces, pues todos los tigres tienen rayas, por eso está pintito. Pero, ¿cómo la interpretación de un texto? Necesito un voluntario. Yo, si quiere, Abby. Vale, Abby. Te voy a decir una historia, ¿sale? Ok. Y tú al final vas a tener que contarnos qué interpretas, qué le entiendes. Empiezo. Había una vez una zorra que se encontraba hambrienta en medio del bosque. Salió a buscar algo que comer y encontró unas uvas en un árbol muy alto. La zorra, después de intentar comer esas uvas, de intentar agarrar las uvas por 3 ocasiones, se alejó y dijo: ¿a qué verde están esas uvas? ¿Qué entendiste, Abby? Bueno, bajo mi interpretación, diría que esa zorra como que decidió ponerle como una traba a lo que quería, porque se dio cuenta que era muy difícil y decidió, prefirió decir que aparte, pues esas uvas, aparte de difícil de alcanzar, pues estaban muy verdes y por lo tanto, pues no las iba a poder comer, entonces mejor ya no luchaba para agarrarlas. Entonces, podemos interpretarlo de muchas maneras, pero observen que la interpretación es profunda. Un paciente disejecutivo muy probablemente diga: zorra floja, o se tenía que ir a otro lado la zorra, o dejó de tener hambre. Hace interpretaciones que no son congruentes con el texto, no logran profundizar, no logran engarzar el sentido profundo de las situaciones. ¿Vale? Gracias, Abby. Y en tareas motoras a veces ocurre un proceso de marcha magnética y vamos a encontrar pacientes que van a poner los pies en el piso y que a veces los van a arrastrar y que van a moverse, van a avanzar arrastrando las plantas de los pies como si tuvieran imanes pegándolos al piso. Es bien curioso. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Ya, profe. No, Cuéntanos, profe. Bruno. Que si me va a, digo, que si va a mandar las diapositivas a plataforma. Sí, ahorita cuelgo las cosas. Porque les voy a colgar también en la próxima actividad. Gracias, profe. Avi, nada más. Liz, no. Yo nada más le di las gracias. Sí, bueno. ¿Alguien más? Bueno, les cuento lo próximo que vamos a hacer. Recuerden que desde que inició el semestre tenemos planeado un taller y esto técnicamente ya es parte de ese taller de segundo parcial, ¿va? Voy a ahorrarme todas las otras pruebas y vamos a enfocarnos en una sola por situación didáctica, ¿sale? La prueba que vamos a ver, la prueba que vamos a revisar se llama Neuropsi. La hace Ardila y Ostrowski. Sirve con la intención de observar algunas características cognitivas amplias y grandes. Es una prueba que tiene copyright, ¿sale? O sea, que es de alguien. Y a menos que nosotros compremos la prueba y apliquemos la prueba,
pues la intención es de que no vayan a cobrar cuando apliquen esa prueba, porque pues, es de alguien, ¿sale? Les voy a subir a la plataforma, les voy a subir el manual primero, las hojas de aplicación hasta que lo hagamos, ¿va? Primero le damos una buena revisada a lo que tenemos que ver y ya después les voy subiendo más contenido. Les voy a subir el manual, por favor revisen el manual. En el manual viene especificado qué evalúa y cómo se observa que lo evalúa. Si ustedes ven el manual, los voy a poner a hacer presentaciones del manual, ¿sale? Diapositivas del manual. ¿Queda entendido? No, bueno, sí. Ok, les subo ese contenido, va a ser lo que vamos a ver la próxima clase, ¿va? Sí. Si veo que no participan, ni modo, presentaciones. Y ya ya vamos a poder ir observando cómo vienen esos estímulos. Le damos una repasada a los estímulos y ahora sí empezamos con la aplicación del mismo, ¿vale? Sale. Vale. Les vuelvo a repetir, no vayan a compartir el material con nadie porque tiene derechos de autor. Es para fines didácticos y por eso lo estoy poniendo mientras se graba. El material tiene fines didácticos de aprendizaje. ¿Vale? Sí. Ok. Si ya no hay dudas, terminamos la grabación y me quedo con ustedes en